¿cómo explicar que contigo yo estoy sufriendo? Si ya no me importas y tan solo fuiste un pasatiempo. ¿Qué tal? Estamos aquí en Río Hablador Televisión a través de YouTube con el escritor, poeta, abogado, docente, conciliador judicial, Ricardo Mus Carrasco, quien se conecta con nosotros desde la ciudad de Sullana, en el departamento de Piura, y aquí nosotros en Lima. Ricardo, bienvenido a Río Hablador. ¿Cómo estás? Muy bien, Nibardo. Muchas gracias por la invitación y saludos a todas tus personas que te siguen desde Sullana, ¿no? La perla del Chira. Efectivamente, Ricardo, muchas gracias. Acá tenemos también, iniciamos con este logo del estudio jurídico Mus Juris de Ricardo Mus Carrasco, que es también parte importante de Río Hablador como sponsor institucional y que vienes apoyando el proyecto. Ricardo, tú naciste en la provincia constitucional del Callao, en Lima. Cuéntanos cómo fue tu infancia y tus padres, a quienes siempre tú rindes permanente homenaje a través de tus escritos. Si bien es cierto que fui parido en el Callao, Nibardo, mis padres no vivieron en el Callao cuando yo nací, sino que se trasladaron al Lince, específicamente en la avenida Arequipa, en la cuadra 11. Ahí atravesé mi infancia y vivimos en un edificio que tengo entendido que ya no existe. Y te comento que al frente del edificio había un parquecito donde siempre con mis amigos jugábamos la pelota. Pero en mi infancia, lo único que a mí me sacaba de la introversión congénita con la cual yo nací era el fútbol, ¿no? O el fulbito. Mi padre, durante mi infancia, durante mi niñez y parte de mi adolescencia, él laboró como vigilante. Exacto. Disculpa, Ricardo, estamos hablando de tu padre, ciudadano Fermín Mus Elliot, y tu Claro, madre, él la había, señora Alicia Carrasco. Parece que él tenía ancestros ingleses, sí, claro, posiblemente, ¿no? él había nacido en Mala, ¿no? Que queda al sur de Lima, en Sur de Cañete. Lima, claro. Claro, porque mi abuela paterna, Emma, eh, era oriunda de Cañete. Mi padre, Fermín Mus Elliot, cuyo segundo nombre era Ruperto, eh, como te había aludido, él era vigilante, era guachimán. Entonces mi padre, todas las mañanas, él dormitaba, ¿no? Para ir a trabajar en las noches, porque él se amanecía, ¿no? Mi madre, que había nacido aquí en Sullana, ¿no? Una descendiente de los Tallanes, había migrado a Lima, ¿no? Y ahí conoció a mi padre. Mi madre era una típica ama de casa, muy, muy acogedora, ¿no? Muy arrulladora de nuestros latidos. Muy consentidora, como dicen en el norte, ¿no? Sí, muy Apapachadora, consentidora. apapachadora también. Sí, 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 es verdad, ¿no? Entonces, como te comentaba, viví en Lince, eh, y luego mm, zarpamos hacia Surquillo. Surquillo. Ahí Y, nomás, ahí sí, nomás, los límites cruzando la vía expresa. Entiendo sí, que debes haber estudiado los primeros años escolares en Lima. sí, claro, la educación primaria la estudié en un colegio que tampoco existe, ¿no? Tampoco existe y
tenía como denominación Centro Educativo 1069. Ahí estudié mi primaria. Como todavía estaba afincado en Lince, estudié mi secundaria en la gran unidad escolar Benetton Carvajal. ¿No? Entonces, Muy emblemático colegio, sin renovación de emblemático, equipos, ¿no? sí, sí, emblemático. Ahí estudié hasta segunda secundaria. Fue una experiencia vital muy enriquecedora porque ahí descubrí, ¿no? la diversidad cultural del Perú en el Benetton Carvajal. Luego nos trasladamos al Callao, al Callao porque cuando Claro. fuimos a Surquillo todavía estudiaba en el Benetton Carvajal. Luego ya nos fuimos al Callao y en el Callao estudié tercer y cuarto de secundaria. Ahí retorné a mis orígenes, el Callao. Y en el año 1987 recalamos aquí en Sullana. ¿Recuerdas qué edad tenías cuando llegaste a Sullana? Claro, ¿Adolescente? ¿Tu adolescencia? yo tenía 16 años y aquí estudié en el colegio, también gran unidad escolar emblemática, Carlos Augusto Salaverry. Muy conocido. Ricardo, un paréntesis. En esta evocación de la infancia, en tu poesía, hay una presencia permanente, ¿no? De tu abuela, tu padre, tu madre, al que le has dedicado hermosos poemas, por ejemplo, en cinematografía de la adolescencia, entre otros. Es decir, en Sullana, ¿sentiste ese cambio de contexto? Digamos, ¿te chocó ir de una metrópoli a una ciudad pequeña, casi rural como Sullana? ¿Cómo fue eso? En mi caso no, porque para mí Sullana fue un remanso vital porque, como te decía, yo siempre he tenido un temperamento muy introvertido. Yo me confinaba ¿no? en mis recodos de mi casa a leer. Entonces Sullana no implicó ¿no? una crisis, ¿no? Una desestabilización vital. No, fue también un remanso, Sullana. Y te confieso, yo comienzo a escribir, yo comienzo a pincelar versos aquí en Sullana. En Lima, la poesía no me saltó. Yo en Lima, en Libardo, sí era muy lector, pero yo era muy lector de cómics, ¿no? Claro. Las aventuras de Batman. Ahí está la base de la lectura, pues leyendo los cómics. Superman, ¿no? Flash, los super amigos, ¿no? Y también leía revistas deportivas, ¿no? La emblemática revista Ovación, del gran Pocho Rospigliosi. La he leído, y por eso es que el fútbol está muy presente también en tu vida, no solo en tu literatura, sino en tu vida, porque eres prácticamente un cultor del fútbol, jugando en la posición de arquero, ¿no? Sí, yo soy un apasionado del fútbol, sí, como tú dices, ¿no? Como cultor, como practicante y como también poetizador del fútbol. Una pregunta, disculpa, ¿en Sullana hubo algún docente, profesor o algún hecho especial que catapultó, fue un resorte para que empieces a escribir poesía? De repente el amor, adolescente, o de repente estos docentes que hay siempre motivadores en cada colegio, ¿no? Sí, sí, siempre hay gente, ¿no? que te inspira, ¿no? Te influye. Yo como llegué en el año 1987 a Sullana, recalé aquí en estas tierras solares, como se le llama también. Yo en el año 1990 comencé a estudiar pedagogía en el Instituto Superior Pedagógico Hermano Victorino Elorz Goycochea. ¿Existe pedagogía? Sí, y es el nombre de un misionero, ¿no? Sí. Muy popular. Sí, era un sacerdote español que contribuyó bastante en la pedagogía aquí en Sullana. Claro. Muy paradigmático. Y allí en el Instituto Victorino Elorz Goycochea, ¿te conectaste también con un grupo literario? De allí viene Ángeles del Abismo, que es uno de los grupos muy destacados de la literatura del norte y del Perú. Sí, antes de estudiar en el pedagógico,
yo estudié en una academia de preparación. Como yo había dejado de estudiar, porque yo culminé mi secundaria en el año 1987, Carlos Augusto Salaverry. Pero por la condición económica de mis padres, que era muy precaria, yo dejé de estudiar 3 años. Antes yo laboraba, ¿no? en tiendas de abarrote, aquí en Sullana. Trabajaste desde muy joven, entonces, para Sí, ayudar en casa. claro. Pero luego mi padre y mi madre me dijeron que deje de laborar y que me prepare para estudiar. Entonces, yo, que me gustaba mucho la lectura, acogí esa propuesta de mis padres y ellos me matricularon en una academia, y aquí la respuesta que tú me planteas, que se llamaba Encinas, ¿no? José Antonio Encinas, en honor al gran pedagogo peruano. Y tengo entendido que era pues una cadena de academias encinas, porque también las ha habido en Trujillo. Esa academia era muy famosa, ¿no? Era un Sí, pequeño universo intelectual, definitivamente. sí, acá en Sullana esta academia te comento, ¿no? Ahora lo cuento con una actitud así jocosa, era la más barata. Pero como mi padre era vigilante, no tenía para matricularme en las mejores academias, ¿no? Desde el punto de vista económico, pero ahí encontré una gran riqueza humana, porque ahí tuve el primer vínculo con escritores, con poetas, con novelistas, Artistas plásticos, ¿saben? cuentistas y pintores aquí en Sullana. ¿Me podrían mencionar los más relevantes que marcaron literariamente y amicalmente? Sí, ahí conocí a José Díaz Sánchez, a Yopsan. Conocí también al poeta, claro, ahora ya dejó de escribir, pero en ese tiempo escribía, Gilmer Viral Orozco, que él fue sí uno de los que me encaminó hacia la poesía. Él fue el primero que leyó un poema mío y me lo celebró, y luego me lo publicó en una folleto, ¿no? No era libro, un folleto, porque en esta Academia de Encinas emerge un grupo literario llamado Turicarami. Y Ina Vidal Orozco me integra a ese grupo, y ese grupo comenzó a publicar folletos o plaquetas, y en ese tiempo Nibardo era el mimeógrafo. Era el mimeógrafo. Gracias por mencionar, porque Sí, estamos hablando. Gracias, muéstralo, acércalo a la cámara y muéstralo para verlo. Sí, es un mimeógrafo. Sí, efectivamente, Ricardo, esto es parte también de la historia de la imprenta en el Perú y la historia literaria. Estamos hablando de una época donde no había internet, no había telefonía digital, no había redes sociales, las comunicaciones eran más directas, más precarias, y la literatura se movía en estos ámbitos también, ¿no? Casi artesanales, muy bonito realmente. Ojalá que luego me puedas enviar una fotografía directa para poder comentarla y publicarla, ya que son testimonios de una época, y de una época no muy lejana. Bueno, estamos hablando casi 30 años atrás, ¿no? Del sistema de mimeógrafo, con el papel stencil, había que tipear. Ahora pues la situación ha variado mucho, ahora se puede diagramar en la computadora, se puede hacer una serie de recursos digitales, pero en esa época en la que tú estás rememorando, era heroico el trabajo literario. Sí, ¿Quién es es el más? año... Ahí también está Ricky Corazón, ¿cómo se llama el poeta? Su nombre. el poeta Ricky Espinosa, a él lo conozco en el año... ¿No? Sí, Ricky Jesús Espinosa Pariatón. A él lo conozco en el año 1997, ¿no? Y como te comentaba, esta plaqueta del grupo Turicarami, que fue mi primer grupo literario que conformé, está fechada, por ejemplo, esta plaqueta en abril del año 1990. Increíble. Y como tú dices, ¿no? Todo artesanal. Por ejemplo, esta carátula, ¿no? Esta carátula era pues una cartulina, ¿no?
Además no contábamos con solvencia económica en esos tiempos. Y a un solo color. Sí, y este número es el 3 de mayo del año 1990. Qué bueno que se conserve. Yo creo que debe digitalizarse para que pueda estar en los repositorios digitales del Archivo Regional de Lambayeque, de Piura, por ejemplo, ¿no? Sí. Y esto para mí, Regional. yo lo atesoro bastante, es una reliquia para mí dentro, ¿no?, de mi trayectoria literaria. Como te repito, ese ha sido el primer grupo que yo constituí, el grupo Turicarami, que significa pues el río Chira, ¿no? Claro. Y bueno, y hay unos poemas que, claro, obviamente eran poemas todavía imberbes, retóricamente hablando, pero que le tengo mucho aprecio. Eso es parte, ¿no? Claro. Y luego ya en el año 1990, luego de estudiar en la Academia José Antonio Encinas, prepararme para el examen de ingreso, bueno, ingresé, y ese mismo año ya comienzo a estudiar en el Instituto Pedagógico, y algo así, ¿no? Como, así es la vida, ¿no, Libardo? Sí. El docente en el pedagógico que me inspira, o en todo caso consolida mi vocación literaria, no era escritor, no era el que enseñaba comunicación, sino era el que nos enseñaba lo que era bioquímica, porque yo estudié biología y química. Entonces, Paradoja de la vida. sí. Aparente paradoja. Me hace acordar que en mi colegio, Claridad Trujillo, el que más influyó en el aspecto literario era el profesor de religión, que nos leía textos de Sartre, de Camus, del existencialismo, y resultó uno de los motivadores. En fin, y dime, y a partir de esas influencias, ¿cómo aparece ya la conformación del grupo literario Ángeles del Abismo? ¿Y quiénes lo integraron? Sí, ese grupo eclosiona en el año 1995. Y yo recuerdo que ese año yo estuve en Lima porque me fui a Lima a hacerme un chequeo, ¿no? Porque yo tenía muchas cefaleas, mucho dolor de cabeza, y zarpé a Lima para que me atiendan. Felizmente que no fue nada grave. Entonces, en febrero del año 1995, el 14 de febrero, ¿no?, el Día del Amor, ¿no?, y la amistad, luego me cuentan, ¿no? Viene el poeta, yo le llamo el monje solar, viene a Sullana Ley Rebolledo, y... Gran poeta destacado, artista plástico. Y viene a visitar a los amigos, ¿no?, escritores de Sullana, y se encuentran con José Díaz Sánchez, Jobsan, y también se encontraba acá en Sullana el poeta Jorge Castillo Fan. Pues se reúnen, sí, claro, se reúnen, ¿no? Se congregan en un lugar que siempre acudíamos, donde vendían, ¿no?, ceviche, ¿no?, encebollado, sudado, la chichajora. Y entonces en ese compartir amical, ellos, bueno, haciendo ahí, ¿no?, coloquiando sobre literatura, llegan a la certeza que debían forjar un manifiesto, y publicar un fanzine. Bueno, fraguan el manifiesto y publican el fanzine. A ese fanzine le denominaron Los Ángeles del Abismo. Ahí los poetas que publican son los 3 que se congregaron. Yo estaba en Lima, ¿no?, como reitero. Publicó Ley Rebolledo, Jorge Castillo Fan y José Díaz Sánchez. Ese fanzine, ese manifiesto, creo un manifiesto, ¿no?, muy, aparte de muy metafórico, ¿no?, muy, muy sustancioso, fue distribuido, me cuentan ellos, fueron a un concierto en Piura, lo distribuyeron, y luego cuando yo retorné de Lima, creo que fue esa semana misma, del 14 de febrero, leí el fanzine, quedé así, ¿no?, perplejo, ¿no?, con todas las concepciones que ahí postulaban en ese manifiesto de fanzine. Lo leyó también
los pintores, ¿no? Antonio Peralta Lozada, Luis Orinola Ciancas, y Está también el amigo que ahora vive en Bolivia, ¿cómo se llama este sí, poeta? él luego se integró después, ¿no? En ¿Cómo el se llama? 98, César Gutiérrez Salva, También. un gran poeta, ahora es pastor evangélico en Bolivia. Y entonces, ¿cómo es, no? Como una especie así de destino o de magnetismo de principios generacionales, ese fanzine nos congregó para ya formar un grupo generacional, ¿no? De vanguardia, con esa denominación. Los Ángeles. Confluyeron muchas inquietudes. Sí, Y me sí, ahí imagino, convergieron muchas inquietudes, luego se adhirieron pues César Gutiérrez Alba, Eber Agurto Rojas, un escritor de Querecotío, de Santa Cruz, eh, Ramiro Rosas también, de Río, ¿no? Un escritor también muy con una narrativa costumbrista. Eso fue en el año 95, nació en 95, luego el grupo se escindió, ¿no? Se escindió por un tiempo. Luego nuevamente nos congregamos en el 98 a raíz, Nibardo, de la muerte del poeta Ricky Espinosa Pariatón. fue muy, muy sentido, me imagino. Hasta el día Sí, de hoy se le recuerda, se le han hecho homenajes. sí, sí, sí. Un Sí, sí, poeta sí. emblemático, sorpresivo, una poesía sorprendente, vital, ¿no? ¿Y dónde se Sí. reunían ustedes en Sullana? Ah, sí, antes de responderte, Nibardo, acá tengo un dibujo que le hizo el artista plástico y también escritor, el presidente del Patronato de Cultura Sullana, Rigoberto Ipanaque Galvez. Ripagal. Ripagal. Hasta el día de hoy tiene una producción sobresaliente. Es decir, Sí. prácticamente esa es la imagen que ha inmortalizado la iconografía de Ricky Corazón, ¿no? Ricardo Sí, Jesús Espinosa Pariatón. sí, él siempre su seudónimo era Ricky Corazón. Ricky Un poco Corazón. ingenuo, ¿no? Pero interesante. Y claro, y a raíz de la muerte de este poeta Ricky Espinosa Pariatón, Ripagal le ofrenda, ¿no? Este dibujo a Carboncillo. Y la muerte de Ricky Espinosa Pariatón, como te decía, congregó nuevamente a los Ángeles Habidos, ¿no? O sea, fue un Luego, hito también, fue un hito sí, fue un hito, histórico. ¿no? Sí, claro, él nuevamente nos agrupó, su espíritu, ¿no? Él era Metafísico. chiclayano, tengo entendido, nació en Sí, Chiclayo y emigró a Sullana, ¿no? sí, claro. Ya luego el grupo nuevamente en segunda etapa, ¿no? Aportó muchas, ¿no? Muchas resonancias, que yo le llamo, ¿no? Estilísticas. Y ya luego, ya por el mismo ciclo, ¿no? Natural de los grupos, ya luego se fue desvaneciendo, ¿no? Hasta que ya dejó de existir como grupo. Y hay un testimonio, ¿no? que hace César Gutiérrez Alba sobre, ¿no? el periplo, ¿no? De Los Ángeles del Abismo. Creo que en Río Hablador se ha publicado ese Claro, se han publicado varios artículos que justamente nos has facilitado tú y también del amigo César Gutiérrez Alba, a quien enviamos un abrazo muy fraterno desde aquí, desde Perú, recordando estas instantáneas. Quisiera hacer alguna reflexión. En una ciudad como Sullana, en la década del 90, ¿no? Donde, por supuesto, Sullana tiene una tradición literaria que tiene antecedentes al gran poeta romántico Salaberry, y en la época contemporánea en Piura, como tú mencionabas, ha habido también, o hay grandes escritores que han marcado una pauta contemporánea, como Lely Rebolledo, y otros con una jerarquía, como por ejemplo Alberto Alarcón o Sigifredo Burneo. Pero yo entiendo que la irrupción de un grupo de jóvenes con un nombre excéntrico, ¿no? Ángeles del Abismo, también remeció el ambiente de una ciudad como Sullana, ¿no? Dedicada más a los quehaceres de los negocios, el comercio, la agricultura, y donde parece el lugar que la cultura no tiene un espacio, ¿no? Es decir, ¿cómo fue, crees tú, la influencia que dejó Ángeles del Abismo para los suyanenses de entonces?
Sí, cuando rompió el grupo Los Ángeles del Abismo, como todo grupo generacional que esté en las antípodas de la generación precedente, fue un parricidio literario. Fue un grupo que cuestionó los aportes literarios de la generación que nos precedió. Ay, disculpa, Houdini Guerrero es cogeneración tuyo, el editor de Siete Vientos, muy conocido en Piura y en Sullana. Sí, Joy Guerrero, al cual también es, bueno, yo lo considero Acá lo tenemos en una fotografía, justo en una premiación de un concurso literario donde estás tú. Para recordarles a nuestros lectores, disculpa, para quienes recién se están conectando, estamos con el escritor, poeta, abogado y docente Ricardo Mus Carrasco en esta entrevista en Río Hablador, mostrando su faceta literaria y hemos visto fotos de tu faceta, el trabajo pedagógico como docente. ¿Tenían relación ustedes con Siete Vientos, con Houdini? ¿Cómo era esa situación? Sí, bueno, Houdini sí, al cual considero mi amigo, ¿no? Y también compañero de ruta literaria. Un buen amigo, claro. Claro, pero cuando eclosionó Los Ángeles del Abismo, él estaba en la otra orilla. ¿Mm? Luego ya, con el transcurrir del tiempo, ¿no? Uno va mainando sus arremetidas, pues, ¿no? Claro. Generacionales. Y luego ya tenemos Por supuesto. Es normal, se da en todos los contextos. Acá tenemos, por ejemplo, una foto tuya con el libro donde has sido tú antologado Poesía Peruana Contemporánea de nuestro amigo, el escritor y librero Carlos Bayona Mejía, ¿no? Acá lo tenemos también, creo que con un director del colegio INIF 48 donde trabajas. Cuéntanos un poquito de esta imagen. Sí, aquí. Ahí está. Tienes el libro, ¿no? Donde el amigo, el poeta trashumante, que yo le llamo Carlos Bayona Mejía, él me antologa y él arribó a Sullana, primero a Piura, y luego él me escribió, me dijo, Ricardo, ¿qué posibilidades hay que yo pueda recalar en el colegio donde tú eres su director, ¿no? El colegio INIF número 48, un gran colegio, un colegio emblemático en Sullana? Y yo, claro, ¿no? Le abrí las puertas del corazón literario y arribó al colegio y sí, Bayona pues es un poeta muy carismático, ¿no? Yo lo acompañé a las 26 aulas que tiene el colegio. Bueno, él ofrecía pues su producto literario y también comenzaba él porque él tiene bastante expertise, ¿no? Para declamar en las aulas. Sí, prácticamente se ha hecho así en ese camino, subiendo mano a mano, ¿no? Directamente, sus plaquetas, sus poemarios. Yo creo que es una riqueza importante todo lo que nos estás contando. Acá también tenemos una imagen con el escritor Cromwell Jara. Sí, ahí te comento. Él es el Mendoza Yesquén. Sí, claro, te comento. Esa foto testimonia una conferencia que yo ofrecí. La UGEL de Sullana, gracias al especialista Augusto Hidalgo, me invita para yo ofrecer una conferencia sobre la obra de Cromwell Jara, ¿no? Que tengo entendido que ha estado delicado de salud. Sigue delicado de salud, sí. De aquí mi apoyo, ¿no? Mi solidaridad. Un abrazo para Cromwell Jara, Jiménez. Mi preocupación. Y entonces yo elegí un cuento que para mí ha sido tiene mucha jocosidad ese cuento, de Cromwell Jara, titulado Dos Cristos. Un gran cuento. Bueno, lo leí, le hice todo el análisis discursivo. Le gustó a Cromwell Jara el abordaje crítico que hago de ese cuento. Y a ese evento también fue mi gran amigo Armando Mendoza Yesquén, ¿no? Un gran pintor. Que ha ilustrado varios libros tuyos, ¿no? Sí, sí. Él ahorita en su trayectoria pictórica está dando lo que son los arlequines, ¿no? Los arlequines, claro, con un lenguaje pictórico moderno, ¿no? Es muy interesante, ¿ah? Muy interesante. Su temática. Sí. A propósito de ello, se aprecia el gran interés que tú tienes de llevar la literatura hacia los estudiantes, ¿no? Y también a través de los talleres de oratoria que realizas, etcétera,
Ese trabajo pedagógico también luego lo vamos a abordar. Ahora vamos a entrar, Ricardo, al tema de tu obra literaria, ¿no? Tú eres un escritor muy prolífico. Has publicado los poemarios Ciro Dima, Cinematografía de una adolescencia, El espíritu giratorio del viento, Eternidad, Apostasías, El viento de las heridas, Música, Lumbres primordiales, Homo, es un libro muy celebrado tuyo, ¿no? La voz insular, Lágrimas, un libro de ensayos, Poética piurana de las postrimerías, Sus pulsiones seculares y rasgos divergentes, esa es en la incursión en la crítica literaria. Luego, El porqué de los hipocorísticos, Paco, al limón, con la profesora Diana Consuelo García Aguilar. Ahí está justamente El porqué de los hipocorísticos. Es un análisis, ¿no?, vallejiano, ¿no? Además, acabas de publicar Crónicas Anómalas y anuncias una nueva edición de Crónicas Anónimas, ¿no? Creo que también tienes por ahí en el escritorio, en los baúles, otros textos inéditos, como por ejemplo Memorias de un oficio, entre otros. Ricardo, ¿cómo podrías tú sintetizar cuál ha sido el eje fundamental o los ejes de tu poesía? Claro, porque si yo me remonto a mis orígenes poéticos, ¿no?, de escritura poética, yo siempre lo sitúo en el año 1990. Como te comentaba, yo nunca volqué un verso en Lima. Fue aquí en Sullana donde me inauguré como poeta. Por eso, mis biografías, que a veces me solicitan, yo me defino como limeño suyanero. Claro. Es lo que... Aunque te comento que aquí hay algunos escritores oriundos de Sullana que... no les gusta. Fustigan, ¿no? Fustigan y me hacen recordar que no soy suyanero. ¿No? Pero bueno. Pero has anclado en Sullana y has forjado una familia, tienes sí. 3 hijos. Sí, por ejemplo, hay algunos, ¿cómo llamarles, no? Bueno, llamarles pues antologadores, ¿no? Críticos literarios de Sullana que en sus libros no me antologan porque ellos esgrimen ese argumento, ¿no? Que yo soy limeño, ¿no? Bueno, respetable, sí, respetable, pero tampoco eso me lacera, pues, ¿no? Mi vocación literaria. Sí, es importante también señalar, gracias por mencionarlo, que hay un silencio un poco raro, ¿no? Que en muchas de las ferias de libros de Sullana, actividades de ese tipo, no te invitan a participar, como si hubiera un veto secreto, o yo lo diría como si hubiera cierta envidia, cierta incomodidad por la publicidad. Pero eso creo que la historia va a ser el mejor juez. Ahora bien, acá tenemos la portada de uno de tus libros más celebrados, más antologados, y que se titula Cinematografía de una adolescencia. Un libro muy hermoso, con poemas muy sentidos, con una búsqueda existencial, el entorno familiar, el dolor de las pérdidas, los primeros amores, los amigos del barrio, el fulbito. ¿Qué representa Cinematografía de una adolescencia para ti como poeta? Sí, sin embargo, bueno, no respondí tu pregunta sobre los ejes temáticos que... correcto, vamos con los ejes temáticos. Este poemario condensa, ¿no?, todos los ejes que luego se han diseminado, ¿no?, en todo mi poemario. Es la nostalgia, ¿no? La nostalgia por aquello que inevitablemente se pierde. La muerte, sí, la muerte es un tema que siempre me ha seducido. Libardo. Sí. No puedo decir que un eje temático de toda mi obra es el amor. Correcto.
Sí, yo he estado hurgando, ¿no? Mis libros y hay pocas referencias al amor. Bueno, si hay algún crítico, ¿no? Al futuro, ¿no? Aborda mi obra poética, tendrá que revelar, ¿no? Quizás Por, más por esa al ausencia, ¿no? desamor, quizás más en el desamor. Sí, claro, es más el desamor, ¿no? El desamor aparejado con la soledad. Mm, sí, poéticamente hablando, esos son los ejes temáticos sobre el cual giran, ¿no? Todos mis artefactos líricos, ¿no? Y quiero leerte, si me Claro, lo permites, por supuesto. un poema que está incluido, ¿no? Está insertado en Cinematografía de una Adolescencia y está dedicado a mi madre, ¿no? Mi madre que, bueno, ella murió el año 2014. Mi madre era costurera, Aníbaldo. Era costurera, siempre la veía yo cuando estaba en mi infancia, ¿no? Mi niñez, ¿no? También mi adolescencia. Pero más estaba embelesado viendo a mi madre cosiendo, ¿no? En mi niñez. Mm, ella ahí pues no cosía, ¿no? Surcía. Con Pero yo todo gusto. cuando Acá yo justo ya, tenemos una imagen de tu madre, la voy a poner para poder acompañar la lectura de tu poema, sí, ¿no? Ahora, ahí está, Alicia Carrasco, ¿no? sí, en la pared está colgados el cuadro, pues, ¿no? Su de diploma, ¿no? En ese tiempo se llamaba corte y confección. Corte y Te comento que confección. en el Colegio INIF, ahí tenemos, es una variante técnica, también, claro, también se enseña humanidades, pero también, eh, La educación para el trabajo, sí, obviamente, ¿no? aparejado con eso, sí, hay talleres productivos, ¿no? Lo que Variantes antes era la técnicas. formación laboral, ¿no? Sí, que me parece muy bien, ¿no? Y Claro. ahora no se le llama corte y confección al oficio de costurera, sino se le llama ahora corte y ensamblaje. Entonces, en este poema que ofrendo a mi madre, bueno, ella todavía estaba viva, luego se lo leí, ¿no? Eh, aquí también hay unos versos donde yo hago referencia pues a mi pasión por el fútbol. Te escuchamos, con todo gusto. Adelante. Es el poema número 21 del artefacto lírico titulado Cinematografía de una Adolescencia. Epígrafe a la mamá Alicia. Diligente costurera, surciendo las raídas y marítimas memorias. Porque a veces uno quiere rasparse a propósito, deteriorar las distintas indumentarias que se pone al atardecer la nostalgia. Pero los hilos de mamá eran invisibles. Por eso, por más que nos lanzábamos para atajar un furibundo disparo, o recibiendo salvajes patadones del bronquero del figurito, su costura de mamá ya desde entonces se me daba insondable y constantemente reparadora. Entonces aprendí que el verdadero amor cose las entrañas, porque además uno tiene ganas de mandar todo a la mierda, olvidarse de las terrosas y espumosas vivencias que han marcado con el infausto estupor del humo nuestro horizonte. La nostalgia te debe sus remendadas sobrevivencias en mi corazón, ¿verdad, mamá Alicia? Además, las agujas también fueron invisibles, como aquellas brisas que se alargan dentro de las profundas hendiduras de mi existencia. Entonces, este poemario, con sus indelebles prendas, propiciando costuras vespertinas en el alma. El poema a mi madre. Muy sentido, además, ese es el tono casi elegíaco, dramático, visceral, nostálgico que domina este poemario Cinematografía de una Adolescencia y que ha acompañado también a toda tu obra, ¿no? Yo creo que es importante destacar
el hecho de que, por una parte, la continuidad de tu trabajo, ¿no? La continuidad, permanencia, como si fuera un grito ante la soledad, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, El viento de las heridas, otro de tus libros. Estamos viendo algunas portadas de la obra de Ricardo Mus, nos está mostrando también, Ricardo, parte de tu copioso archivo literario. Tenemos también Lumbres primordiales, otro de tus libros. Es decir, que tienes una obra bastante copiosa. Esperamos que todo esto pueda ser pronto parte de una obra completa. Acá tenemos tu incursión en la crítica literaria, historia, con Poética Piurana de las Postrimerías, sus pulsiones seculares y sus rasgos divergentes. Música, también otro de tus libros dedicado, valga la redundancia, a todos los músicos de rock, a toda la música que te gusta, ¿no? Y que prácticamente Sí, la banda sonora. Sí, es un homenaje a los cantantes, ¿no? Y también mujeres, ¿no? Sí. Cantoras y también a los grupos de rock, ¿no? Que son de mi predilección. Y te comento que cuando yo escribo, tengo como telón de fondo, ¿sí?, esas melodías de esos cantantes. Claro, la música que te gusta, ¿no? Y en Sí, Sullana yo también, tengo... por ejemplo, hay crónicas que tú has dedicado al grupo Chris, ¿no? Un grupo de rock de Sullana. Exacto. De parte en muchos momentos. Y esa presencia permanente, como tú dices, como un telón de fondo, ¿no? Si hablamos de cine, la banda sonora de tu poesía, ¿no? Y que da cuenta también de que estás insertado en la vanguardia, en la contemporaneidad, valorando la música popular, ¿no? Que acompañan a muchos jóvenes. Acá tenemos un retorno a este es un fanzine, Vastitud de los Abrazos, epístola, Ricardo Mus. Ese es otro. Homo, Ricardo Mus, un libro también que ha sido muy comentado y que realmente es una de tus obras cumbres también. Música, esta es una edición que hemos hecho digital en Río Hablador. Sí, sí, muy bien, y te agradezco por eso. ¿No? Y todavía tenemos pendientes. Acá tenemos con una escritora importante que hizo el prólogo, ¿cómo se llama ella? Es Isabel Mata, sí, ella tuvo Mata Bazán, ¿no? Destacada escritora limeña, que le ha dedicado palabras interpretativas. Acá nuevamente la contraportada y carátula del Porqué de los hipocorísticos Paco, un libro de exégesis vallejiana, si se quiere, ¿no? Exégesis vallejiana. Vallejo, pues, siempre resulta un leitmotiv para los escritores. Y acá tenemos el último de tus libros, Crónicas Anómalas, que se ha editado también, me parece, ¿cómo se llama? La editorial Pluma de Viento, Papel de Viento. Aves de Papel. Aves de Papel, perdón. Aves de Papel. Víctor Mendoza. Y es que hermano del pintor. Hermano del pintor. Y de este libro ya se anuncia una próxima edición. Acá tenemos un fanzine. Libardo, disculpa, respecto al libro el último libro que he publicado, ¿no? Que lo titulé Crónicas Anómalas. Ahí lo tenemos. Yo te comento, mi vena siempre ha sido poética. Esa ha sido siempre mi pulsión. Pero hace incursiones en el periodismo. Claro, Río Hablador, ¿no? Tribuna Sullana, entre otros. Claro. ¿No? Pero como te comento, mi pulsión ha sido siempre versística. Entonces, yo cuando inicié en este universo literario, yo nunca me vislumbré como un prosista. Lo mío era el verso. Entonces te comento, en el año 2011 yo estaba trabajando en un colegio de Catacaos. Acá cumplí 100 años, ¿no? Sí, sí, exactamente. José Jacobo Cruz Villegas, emblemático. Sí, José Jacobo Cruz Villegas. Le has dedicado unas crónicas excelentes. Sí, entonces yo en el año 2011, a mí me gusta mucho el fútbol, y siempre lo aliento, y siempre estoy motivando a mis alumnos y alumnas que lo practiquen. El equipo del colegio de Catacaos tenía un partido decisivo. E iba a jugar con un colegio particular, muy emblemático en Catacaos, llamado el Santa María. Entonces, el director no quería, pues, dar el permiso, ¿no? Para que
las alumnas con las cuales yo tenía la clase a esa hora del partido, y entonces ellas, más a las alumnas, ¿no? De manera así efusiva, ¿no? Enloquecidas me decían, profesor Ricardo, ruéguele al director para ir a ver el partido. Es un partido decisivo. Si gana el Jacobo Cruz Villegas, pasamos a la etapa provincial, ¿no? Y yo, de director, ¿no? O sea, no le rogué tampoco, ¿no? Pero le di argumentos y me dijo, ya, anda, pues, muse, ¿no? Aceptó. Le dije a las alumnas, también a dos alumnos del grado, y ya, pues, ¿no? Enfervorizados, pues fuimos al estadio, ¿no? Que quedaba casi a 4 cuadras del colegio. Nos ubicamos en las tribunas, mis alumnas, mis alumnos, yo estaba ahí. Y fue un partido muy emocionante. Ha quedado plasmado en una crónica eso, ¿no? Sí, comenzamos perdiendo y luego nuestros alumnos jugaron muy bien, ¿no? Entonces, como yo trabajaba en la tarde, yo arribaba a mi casa a las 9 de la noche, de Catacazo, Sullana. Yo creo que me quedaba por ahí, pues, ¿no? Llegaba a las 8 o 9. Y me asaltó la inquietud literaria de trasuntar, ¿no? Esa épica de nuestros alumnos. Porque los alumnos de Santa María, el equipo particular, pues, está mejor dotado, ¿no? Físicamente. Y nuestros jugadores del Jacobo Cruz Villegas eran todos esmirriados, ¿no? Todos enjutos, ¿no? Pero muy habilidosos. Y entonces ahí comencé a escribir esta crónica, que me gusta mucho. Pero aquí va lo que le quería comentar a Nibardo. Si uno ve la fecha de la crónica es del año 2011. Y 2011. Y luego hay otra crónica que dedica al Jorge Chávez, que es un club social deportivo. El aposento de mis inquietudes literarias, ¿no? Pero esa crónica fue de encargo. Me vino acá mi gran amigo, al cual yo quiero agradecerle, a Miguel Fernández Ramírez, director del periódico Tribuna Ciudadana, que él es el único aquí en Ciudadana que me ha obsequiado un espacio para escribir, ¿no? Un saludo fraterno al director de Tribuna Ciudadana, Miguel Fernández Ramírez, ¿no? Es el único que sí, claro. Él me ha regalado ese espacio para yo volcar mis disquisiciones culturales, ¿no? Entonces él dice, Ricardo, mira, ¿no? Dice, Jorge Chávez está aniversario. Ahí fórjame una crónica. Ya, fue de encargo. Ya, bueno. Pero ya, si uno toma en cuenta como referencia la crónica del año 2011 dedicada al José Jacobo Cruz Villegas, y dejando de lado la crónica encargada que me dijo Miguel Ramírez, yo escribo, o yo retomo la crónica, pero sin querer, Nibardo, yo nunca pensaba publicar un libro de crónicas, ¿no? Porque eran textos esporádicos, ¿no? Fue en el año 2020, cuando fallece Maradona. Ah, claro. Ahí le dedicas una crónica. De 2011 al 2020 son 9 años, ¿no? 9 años. Entonces yo a la crónica no lo veía como un horizonte escritural. Esto es mi trayectoria literaria, no. Entonces cuando muere Maradona y yo pues me estremezco, ¿no? Porque mira, Nibardo, quiero aclarar una cosa. Para la gente despistada, ¿no? O que desconoce cómo el escritor cómo escribe y cómo delimita. Si yo cuando le forjo una crónica, por ejemplo, a Cristian Cueva, yo me focalizo mi mirada, ¿no? Mi mirada verbal es, solamente lo voy a escribir como jugador. Es decir, claro. Yo no le escribo o no me interesa lo que Cristian Cueva haga con su vida personal. Yo encomio, yo ensalzo sus atributos como jugador. Igual el caso de Maradona. Es el caso de Maradona, que muchos vilipendian por su vida personal, pero que prácticamente en el fútbol es una leyenda del fútbol, ¿no? Pero tú como escritor sabes, cuando un escritor, ¿qué hace? Tiene que delimitar el objeto de su poetizar o de su novelar. Sí, yo no puedo
no sería imposible, ¿no? Que en mi texto yo trate de condensar toda la vida de un, ¿no? de un personaje. Entonces yo delimito. Cuando yo le escribo a Pedro Suárez Vértiz, yo alabo, pues, ¿no? Ensalzo, ¿no? Enaltezco la repercusión que ha tenido en mi vida como cantante, es decir, ahora, que él haya tenido otras situaciones. Yo cuando escribo una crónica y elijo a quién le destino la crónica, yo focalizo una parcela de su vida. Eso quería yo aclararlo, porque hay mucha gente que me dice, ¿cómo le escribes tú, Claro. ¿no? A Maradona, ¿no? Pero bueno, y así, ¿no? Por ejemplo, también, como te digo, y luego ya las crónicas que han ido engendrándose de manera subsiguiente han sido porque ha acontecido un hecho que a mí me ha conmovido, que generalmente es la muerte de ese personaje, ¿no? Por ejemplo, el caso de Pablo Milanés, ¿no? Claro, o el músico de los Enanitos Verbos, ¿no? Marciano Montero, También, dedicado. ¿no? O también, y otra situación que me empuja a escribir crónicas es, por ejemplo, un gran triunfo, ¿no? Deportivo. En el caso que yo le escribí la crónica a A varias medallistas olímpicas, ¿no? al velerista, ¿no? Stefano Pecciera. A la que practica este deporte que se llama caminata, la peruana También, que ha ganado muchas medallas. claro. Es decir, que la crónica también es una manera, como en la poesía griega, de una elegía, ¿no? Para cantar victoria, para mostrar un... Sí. Esperemos pronto, acá tenemos la portada de Crónicas Anómalas, la segunda y próxima edición que se viene preparando, y Dios mediante, que la podemos tener pronto y la estaremos comentando. Y también, bueno, aquí, Ricardo, quiero también recordar el trabajo de nuestro amigo Jaiken Guerrero, ¿no? Gran caricaturista. Acá tenemos la caricatura que te ha dedicado. Muy interesante el trabajo de Jaiken Guerrero a través de la Asociación Cultural Prisma en Paita. Le enviamos un saludo. Nuevamente, Ricardo. Sí. Sin embargo, también hay que aprovechar que aludes al gran caricaturista paiteño Jaiken Guerrero o a Yanay, ¿no? Sí. Yo lo invité, cuando era director en el Colegio Pierra, yo lo invité a él, ¿no? Para que dé una performance, ¿no? Sobre la caricatura y para que mis alumnos, bueno, se sensibilicen, ¿no? Y alguno de ellos pueda luego encauzarse, ¿no? Motivarse. Claro, el mundo de la pintura, ¿no? De la pictórica. Entonces, en esta primera edición de las Crónicas Anómalas, no está la crónica que le hice a Jaiken Guerrero, pero ya en la segunda edición, donde es una segunda edición ampliada, sí, en Crónicas Anómalas hay crónicas, pero ya en la segunda edición, que me lo va a publicar también, quiero agradecerle bastante. Autómata, ¿no? Editorial Autómata. Claro, Editorial Autómata, quiero decirle que ya es mi amigo, ¿no? Eduardo Pucho Verdura, ¿no? Eduardo Pucho Verdura, un saludo también para el gran escritor. Y bueno, no te preocupes, Ricardo, que también quiero recordarles a los seguidores de Río Hablador que toda tu obra periodística a nivel de crónica y toda tu obra literaria en poesía, en prosa y en verso se encuentra disponible en Río Hablador, la página web riohablador.org.p, y también la pueden encontrar en nuestros archivos de elriohablador.wordpress.com. O si se olvidan de esto, basta con que hagan una pequeña búsqueda en Google, pongan Ricardo Mus, Río Hablador, y van a tener todo el trabajo encomiable, Ricardo. Yo quiero agradecerte, estamos entrando ya en las secuencias finales de la entrevista y nos queda todavía material para muchos otros. Vamos a, por favor, te pido, en esta recta final, poder hacer una síntesis del espíritu que anima tu trabajo pedagógico. Veo que hay mucha motivación. Después de Jacobo Curu Villegas, ha sido director del Colegio Santa Rosa en del Poblado de Piedra Rodada, colegio emblemático, institución educativa del Estado, donde has hecho un gran trabajo, y ahora en INIF 48. ¿Cuál es el espíritu? ¿Qué se le puede dar al alumno para que motivar su crecimiento espiritual e intelectual? Fundamentalmente lo que yo pretendo con las alumnas, ¿ok? Es un colegio femenino
Lo que yo pretendo con ellas es potenciarles o enriquecerles la autoestima. Como la mayoría son de extracción social mm, poco, no tan Emergente, solvente, claro, sí, no emergente, tan ¿no? solvente, aunque sí hay familias, ¿no?, que tienen también su solvencia en el INIC, pero el grueso de las alumnas, aparte de la, Nibardo, aparte de la condición económica, ¿no?, que puede ser muy pauperizada, que sí, eso influye bastante, pero yo más dirijo mi mirada en la autoestima, ¿no?, de la alumna, ¿no? Es bien conocido que cuando uno procede de entornos precarios, ¿no?, eso también repercute en la autoestima de las personas. Yo lo Así pasé es. también, yo lo pasé. Pero Mis está haciendo padres... un trabajo motivador. La mujer Claro. Suriana ha felicitado tus talleres literarios, además Ujú, has talleres de oratoria, has hecho también talleres de fútbol femenino, ujú, talleres también de derecho, ¿no? De incursionar en ujú. la defensa de los derechos humanos, en fin, y veo que muchos de estos alumnas y alumnos han participado exitosamente en los Juegos Florales Nacionales, en los Juegos Deportivos. Yo creo que la palabra que tú dices, ¿no?, elevar el autoestima, es muy importante, ¿no? Porque Sí, prácticamente a partir claro. de ahí se forja el ser. Sí, Una porque, buena autoestima, ¿no? como te decía, la alumna del INIP tiene bastantes potencialidades y solamente junto con los colegas, ¿no?, del colegio INIP, que también son muy comprometidos, y también con el director anterior, Percy Tábara, que me apoyó bastante en mis talleres, y ahora con que tenemos una nueva directora, ¿no?, la magíster Rubí Yané Navarro Ruiz, que también nos va a apoyar, ¿no?, en nuestros proyectos. Lo que pretendemos es que nuestras alumnas se sientan valoradas. Si sus Muy importante. entornos, si sus entornos primigenios no existen valoradas, queremos que en el espacio, ¿no?, del colegio se sientan mujeres que tienen atributos y que a partir de esos atributos ellas pueden ir, ¿no?, forjándose, ¿no?, un proyecto vital. En el caso, por ejemplo, el año pasado, como tú lo sabes, Nibardo, eh, tuve la iniciativa, también apoyado por los profesores de educación física, ¿no?, el profesor Janio Juárez y la profesora Patricia Valdivieso. Tuve la iniciativa de formar un equipo de futsal, ¿no?, femenino. Yo, que soy un apasionado de fútbol, como ya lo Han dije, campeonado inclusive, ¿no? sí, Resultaron y a campeones. nivel, sí, en etapa distrital hemos subcampeonado, ¿no? Siendo la primera vez que hemos Un gran participado, es logro. un logro encomiable. Y aquí yo era el entrenador, ahí con mis alumnas, también, caramba, se sintieron muy halagadas, ¿no? Y muy valoradas también por el colegio. Y aquí te enseño, pues, mi camiseta, ¿no?, de entrenador, ¿sí?, del equipo de futsal. Ahí está, ¿no? Esta es mi camiseta de entrenador. Te felicito, Ricardo. Mira, te voy a decir algo. eh, Pocas veces he visto a un ser humano con tanta mística, no solamente en la poesía o desde el oficio de escritor, sino también insertado en la vida social, en la promoción social, en el desarrollo humano de la colectividad a través de la docencia, a través del derecho también, que es otro tema que vamos a tocar, su trabajo como conciliador, la defensa de los derechos humanos, y me parece que esto hay que reconocerlo públicamente, y a través de esta entrevista en Río Hablador, lo que hemos querido pretender es difundir tu vida y obra, tu trabajo actual, vigente, y que esto sirva de motivación también para muchos docentes, para muchos escritores que están buscando también un camino. Finalmente, Ricardo, ya sabemos que está siempre entre la biblioteca y la canchita de fútbol, ¿no? Y los amigos. Con eso, acá tenemos una foto, me he tomado la libertad de tomarle a tu Facebook como amigo Elio Bravo y el profesor Copy. Sí, Cuéntanos. sí, son mis grandes amigos, sí, Saludos sí, para ellos también. y con ellos siempre compartimos tertulia, ¿no? Tertulia sobre literatura, política, eh, sí, también Yo creo que filosófico. el valor de la amistad también es un valor motivador, ¿no? Dicen que Sí, quien sí, encuentra un claro, ¿no? amigo encuentra un tesoro. Muy bien, Ricardo. Para terminar, la pregunta cliché que todos nos hacemos a los escritores: ¿qué es la literatura para ti?
en una entrevista que me hizo, me parece que fue Jodini, ¿no? El gran Jodini, que también reconozco su labor cultural, ¿no? En este espacio que me has dado, Nibardo. Yo le dije que la literatura para mí era... Es que, Nibardo, yo tengo concepciones un poco metafísicas, ¿no? Un poco intangibles, que pareciera que están en contrapunto o a contracorriente o a contramano de mi formación científica, porque yo soy profesor de biología y química, pero siempre en mi persona, siempre ha vibrado, ¿no? En mi alma lo intangible, ¿no? Creo que hay dimensiones intangibles, dimensiones metafísicas. Entonces, mi concepción sobre la literatura es eso, ¿no? Para mí la literatura es un incienso metafísico que uno al escribir solamente está tangibilizando ese incienso metafísico que nos va a permitir trascender en el tiempo. Obviamente que ese incienso metafísico se trasunta, ¿no? En palabras, en versos, pero esa es la literatura para mí, ¿no? Por lo tanto, si la literatura es un incienso metafísico, yo voy a ser heredero también de esa naturaleza metafísica. Por lo tanto, mi obra, si es buena, va a ser que yo trascienda en el tiempo. Yo me voy a eternizar en el tiempo por mi obra, porque yo lo que estoy haciendo es difuminar inciensos metafísicos, traducidos, ¿no? Literariamente en palabras, ¿no? Pareciera una concepción, ¿no? Un poco evanescente, pero yo considero así la literatura. Ricardo Mus Carrasco, ha sido un honor contar con tu presencia aquí en Río Hablador y espero que sigas con los proyectos adelante, nuestros mejores deseos, un saludo, un abrazo de aquí desde Lima y espero conocerte en persona pronto, en mi próximo viaje, Dios mediante, ya que Sí, aunque parezca sorpresivo e inaudito, con Ricardo nos conocemos por vía telefónica y aquí a través de estas entrevistas. Así que, Ricardo, nos vamos entonces, ya terminando. Me despido de todos ustedes y mi agradecimiento al escritor Ricardo Mus Carrasco en esta entrevista a Río Hablador desde Sullana vía StreamYards, es el sistema que utilizamos con Río Hablador en Lima. Gracias, Ricardo. Sí, Eduardo, antes que termines, primero agradecerte por la entrevista y también agradecerte, congratularte también por tu labor periodística, ¿no? También literaria. Y agradecerte porque también Río Hablador es una plataforma para todo lo que yo trasunto, ¿no? Literariamente, todo lo que yo fraguo, ¿no? O forjo desde el punto de vista discursivo. Tu persona, junto con la de Miguel Fernández aquí en Sullana, son las únicas plataformas que tengo para difundir, ¿no? mi obra literaria. Pero te agradezco bastante y también te felicito, ¿no? por la maestría que estás desplegando, ¿no? En comunicación. Claro. Así será, nuestra labor es una vocación de servicio, es lo que queremos y estaremos siempre pendientes para difundir las buenas noticias aquí en Río Hablador. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Hasta una próxima oportunidad con Ricardo Mus Carrasco, el gran poeta, escritor, abogado, periodista. Hasta pronto. Sí. Hasta luego. Bendiciones, Nibardo. Cuídate. Nos vemos pronto. Yo no sé cómo explicar que contigo yo estoy sufriendo.